Buenas tardes a todos. Me alegra saber que tenemos su presencia. Em, Primero que nada, bueno, pues agradecerles que están aquí, pero también quisiera ofrecer una disculpa por el cambio que tuvimos que hacer de la sesión que le toca presentar a Almadea Michelle, pero bueno, algunos elementos tuvieron aquí que ver. Fuera de nuestro control, pero estamos aquí y les agradezco su interés. Entonces, vamos a dar comienzo a esta sesión y yo le pasaría la palabra al doctor Tomás Loza para que haga la presentación de nuestra conferencista y después, como en otras ocasiones, vamos a abrir a la audiencia a que tenga una interacción con nuestra ponente y con los organizadores aquí para hacer un debate, un intercambio de ideas que sería muy, muy fructífero. Así que adelante, Tomás, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿va? Hola, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio, a este seminario del cuerpo y las emociones, que intenta entablar un diálogo con la antropología física y distintas disciplinas o áreas disciplinares que el interés y el objetivo es que precisamente exista un debate y una reflexión en torno al campo disciplinario de la antropología física para nutrirla mucho más, ¿no? El día de hoy pues nos congratula mucho que nos acompañe la doctora Almadea, quien va a presentarnos una reflexión que se titula Cuando la emoción gana. Son las experiencias pico entre jóvenes talleritas, producto solo de situaciones sorpresivas. Y déjenme platicarles un poco de quién es Almadea. Ella, bueno, Almadea Michel, perdón, estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posterior a esta licenciatura realizó una maestría en ciencias con especialidad en investigación educativa en el CINVESTAB, en el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente realizó un doctorado en antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gracias a esta investigación de tesis doctoral, recibió el premio a la mejor tesis, el premio Javier Romero Molina. Se dedica a ella a partir desde ese entonces, desde hacía mucho tiempo, a partir del 2014, a labores relacionadas con la docencia y el desarrollo curricular en distintas instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes también, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y ha realizado también elaboración de materiales didácticos para telesecundaria para las disciplinas sobre todo de danza y música. Y actualmente, pues ella es docente en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad de la JUSCO. Y desde el 2002 forma parte del cuerpo académico de la Línea de Educación Artística de la Maestría en Desarrollo Educativo, de la que fue responsable ya por más de 10 años. Y ha colaborado con distintos programas de formación en docentes de educación artística, impulsados por el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Y tiene diversas publicaciones, esperemos que el día de hoy pues nutra nuestras reflexiones para poder seguir debatiendo en torno al campo disciplinario y en torno a los aportes que puede brindar la investigación educativa, las ciencias y las artes. Pues muchas gracias, Almadea. Sin más preámbulo, te dejamos la palabra y de nuevamente pues agradecemos a la audiencia y a Almadea que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues antes que nada agradecerle a José la invitación a participar en el seminario.
pues que es un gusto. Y a ti, Tomás, pues por todo el apoyo que me brindaste en esta situación difícil que atravesé para poder cambiar la sesión y bueno, una serie de tropiezos. Te generé muchos problemas, entonces te agradezco mucho pues los cuidados que tuviste conmigo. Y pues bueno, agradecer a los participantes la presencia y también disculparme pues por todos, pues por estas dificultades. Tuve una situación personal, familiar y pues me fue imposible asistir la semana pasada. Entonces, bueno, comienzo con la disculpa y pues con el agradecimiento por la presencia y por el apoyo, Tomás. Bueno, pues yo traje algo sencillo para esta ocasión. Tomé un apartado de lo que trabajé en mi tesis de doctorado y alrededor de eso voy a hacer una serie de consideraciones. Este, le denominé a esta plática cuando la emoción gana, pues ya verán ustedes por qué. Les voy a platicar un poquito cómo llego yo a la, a la antropología física y cómo me relaciono con esos conceptos de la línea de cuerpo y poder, como de dónde venía yo. Entonces, bueno, una cosa es que yo estudié pedagogía y en la formación de los pedagogos, como que es una formación en la que confluyen distintas disciplinas. Entonces, por una parte hay una cosa sociológica, pues porque la educación es entendida como algo social, ¿verdad? No puede haber educación sin sociedad. Entonces, hay ciertos elementos de la sociología en la formación y elementos de la psicología, ¿no? Cuando yo estudié, el psicoanálisis estaba muy presente, habían llegado pues una migración de chilenos y de argentinos que venían pues huyendo de las dictaduras y que tuvieron mucho peso en la Facultad de Filosofía donde yo estudié. Entonces yo tomé varios cursos de psicoanálisis. Ahora, derivado de esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el psicoanálisis muestra una cosa, que lo psíquico no es un efecto de lo biológico, como que no es un reflejo de lo biológico, sino que tiene una dinámica propia. Y la otra cosa es que lo psicológico deja huellas en el cuerpo, como que no es una esfera independiente, sino que tiene un vínculo con lo corporal y que puede dejar huellas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la somatización. Y pues bueno, fue importante. Luego ya más adelante, cuando hice la maestría, yo había trabajado en la escuela de danza folclórica, que está allá por el auditorio, en una cosa que se le llamaban las caballerizas, porque antes ahí había caballos y ahí estaban las escuelas de danza clásica contemporánea y folclórica, y yo trabajaba como pedagoga en la escuela de folclore, y entonces cuando entré a la maestría, yo tenía la idea de estudiar cómo se forma el cuerpo de las bailarinas, cómo las normas y la disciplina, ya fuera del ballet o de la danza contemporánea, se inscriben en el cuerpo, y también cómo se forma cierto tipo de subjetividades. Y bueno, en esa época lo que yo pensaba era como la dirección de lo social hacia el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, como pensado como un lugar de recepción, el cuerpo recibía, ¿no? Era como algo pasivo, como si fuera el lugar donde se inscriben las normas y las restricciones que impone lo social y también algunas posibilidades, ¿no? En el caso de las bailarinas es muy claro que se abre un conjunto de posibilidades de movimiento, pero también hay una serie de normas y de restricciones que se inscriben de manera corporal. Y pues el texto básico del que estábamos todos muy influidos en esa época era pues vigilar y castigar, ¿no? Y a partir de eso pensé yo ese tema. Ese tema no lo pude llevar a cabo. Hice otra tesis de maestría con otro tema. Y pues bueno, eso ya quedó allí en el aire. Pero he trabajado, como comentó Tomás, muchos años en la formación de maestros y en la universidad pedagógica ha habido una línea, pues desde el inicio, de pensar a los maestros como que los maestros no son como instrumentos del sistema. Había una gran crítica a la tecnología educativa, de pensarlos como engranajes, y entonces hay la idea de que los maestros tienen agencia, son sujetos, y aunque formen parte de sistemas y de estructuras, no constituyen menos soportes, sino que producen respuestas, resisten, generan, o sea, tienen agencia. Entonces, como que con esos elementos, cuando yo llegué a la antropología física, sobre todo a la línea de cuerpo y poder, pues claro que yo veo, o sea, no me es ajeno ni me golpea la idea de que lo social y lo cultural forman cuerpos, forman subjetividades, ¿no?
cómo el trabajo, las relaciones sociales, la organización del trabajo se hacen cuerpo, ¿no? Cómo la enfermedad también es una de esas maneras en las que se hace un cuerpo que no nada más es la afección en lo biológico o en lo orgánico, sino que abarca una serie de dimensiones, ¿no? Este, y pues esto, que no se puede conformar una subjetividad sin formar al cuerpo y no se pueden formar cuerpos sin formar subjetividades. Entonces, como que yo entré suavecito en ese sentido a la línea y al doctorado en antropología física. Y por otro lado, hay otra noción que también siempre está muy presente en lo pedagógico, que es la noción de experiencia, ¿no? Y la noción de experiencia que implica la posibilidad de articular lo vivido con las condiciones externas, como un concepto que permite romper la dicotomía entre fuera-dentro, por ejemplo, a través del concepto de hábitos de Bourdieu, y comprender de otra manera cómo los sujetos responden con pensamientos, palabras, emociones o acciones. Y cómo en todo esto es posible encontrar pues, significaciones y prácticas compartidas, pero también rupturas, distanciamientos, contradicciones, pues que provienen de la historia, tanto social y cultural, como de los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, digo, para que vean más o menos como cuál es pues mi posicionamiento alrededor de esto y de dónde viene. Para esta charla, tomé la tesis que hice cuando fui estudiante del posgrado en antropología física y lo que yo hice fue una investigación con los talleristas, particularmente, ahora sí, José, si me pones la otra, la de quiénes son los talleristas, este, pues no sé si o alguno de ustedes conoce el trabajo de los talleristas, pero los talleristas pues suelen ser profesionales de distintas áreas que trabajan dando talleres en instituciones sociales y culturales, ¿no? Incluso en el Seguro Social, en el ISSSTE, en diversas instituciones que tienen que ver con la Secretaría de Cultura, ahora en Pilares, trabajan en muchas partes. Yo trabajé con profesionales de las artes plásticas. Al principio quería trabajar con talleristas de todos lados, pero además, bueno, yo estaba trabajando en educación artística desde entonces y entonces me interesaban los talleres que tenían que ver con las artes. Entonces, primero yo quería tomar de todos, pero ya cuando estuve viendo y teniendo primeros contactos con ellos, me di cuenta que era muy diverso, es muy distinto, pues ser bailarina o ser actor que trabajar con las artes visuales y plásticas. Entonces me di cuenta que tenía que elegir, o con la música, también es totalmente distinta. Entonces, por los acercamientos que tuve, elegí únicamente trabajar con profesionales de las artes plásticas que trabajan dando talleres en distintas instituciones sociales y culturales. Y que el modo de trabajo, pues es lo que se llama freelancear. Ellos todo el tiempo lo mencionan, que ellos freelancean porque no tienen contratos establecidos, no tienen plazas. Bueno, sí llegan a tener contratos, pero son de corta duración. Ni tienen seguridad Bueno, social. bueno. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, perdón, sí. ¿Sí? Ah, ok. Y entonces, bueno, como que esto es importante cómo ellos trabajan. Entonces, les platico un poquito. La finalidad del trabajo, la finalidad del proyecto de investigación era encontrar cómo las condiciones de trabajo dejan huella en los cuerpos sujeto, pero también cómo ellos responden frente a estas condiciones de trabajo, qué tipo de experiencias corporales tienen cuando, o sea, en relación con su trabajo, porque podemos tener experiencias corporales pues en muy distintos ámbitos de la vida. A mí me interesaba el trabajo. Entonces, bueno, ¿quiénes son los talleristas? En términos muy amplios, un tallerista es cualquier profesional que imparte un taller o talleres de corta duración sobre un tema específico, dirigidos a diversos tipos de población, principalmente a cargo de instituciones gubernamentales o privadas como casas de cultura, el DIMS, universidades en actividades extracurriculares, en los faros, etcétera, ¿no? Y yo lo que hice, bueno, trabajan por proyectos, ya lo dije, freelancean. Ellos a esto de freelancear le llaman que son nómadas. Eso es un término que ellos usan y dicen que son nómadas porque van por distintas instituciones, porque los espacios físicos en los que trabajan son muy diversos,
Por ejemplo, pueden trabajar en patios de museos, en plazas, en jardines, en salones o a veces, ocasionalmente, en talleres de artes bien instalados, ¿no? Que cuentan con todo lo necesario, muy escasamente. Entonces, este nomadismo, pues es algo que tiene importancia. Ya luego vamos a verlo. Este, Luego, ¿por qué escojo a los talleristas? Pues porque, como decía, yo trabajaba en educación artística, entonces me era un ámbito que era cercano, conocía yo varios talleristas, y además porque me parece que es un grupo poco conocido y poco estudiado. Al contrario, por ejemplo, de los maestros de educación básica, que se han estudiado mucho, creo que los talleristas, pues como están dispersos y como son muy distintos, hay poca investigación sobre ellos. Ese fue un asunto. Y la otra cosa es que me importaba o me interesaba trabajar algo que, mm, digamos que fuera como cotidiano. Por ejemplo, en investigación antropológica, pues se estudia a veces a personas o a poblaciones que tienen circunstancias difíciles, como los migrantes, este, o cierto tipo de enfermos, como que tienen situaciones que salen, digamos, que son como marginales o como que, sí, como que no están como en la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O como que se producen otras normalidades. Entonces, yo pensaba, bueno, hay que ver lo que ocurre en la cotidianidad, porque en la cotidianidad, pues nuestra vida transcurre en la cotidianidad, ¿no? Aunque luego se crean también otras cotidianidades, pero bueno, esa era como un poco la idea, ver lo que ocurre en lo cotidiano y considerarlo, y considerar que eso cotidiano, que eso que es como ordinario, como gris, también es relevante. Y bueno, en esta elección tuvo importancia un texto que se leía mucho cuando yo estudié pedagogía, que es un texto que se llama La monotonía cotidiana de Philip Jackson. Este autor, Jackson, hizo observaciones en aulas de jardines de niños en Estados Unidos. Eran jardines de clase media que no tenían carencias y lo que él hace a través de estas observaciones etnográficas es mostrar cómo los niños tenían que aprender a estar en la escuela, ¿no? Cómo tenían que aprender a estar quietos en sus lugares, a participar si se les solicitaba, a hacer filas, que podían ser filas visibles, por ejemplo, para usar el sacapuntas compartido, o invisibles, como cuando se hacen turnos. Este, y entonces, bueno, él no planteaba estudiar cómo se forman las corporalidades, pero todo esto que él estudia, pues tiene mucho que ver con cómo se forma la corporalidad. Y entonces, bueno, parte de lo que él plantea es que los niños cuando vuelven a casa y sus papás les preguntan, ¿qué hiciste? Dicen, nada. ¿Cómo te fue? Bien. Entonces, a esto es a lo que él se refiere con la monotonía cotidiana, como que no ocurre mucho, como que lo rutinario pasa y no pasa nada, ¿no? Nada que se registre. Y lo que él plantea es, bueno, en realidad pasaban muchas cosas, y por ejemplo, la importancia de que los niños aprendieran a sobrevivir en la escuela, a desarrollar estrategias pues para estar con los otros niños y con las exigencias escolares, ¿no? De los maestros. Y pues bueno, en esa misma línea se han estudiado a los docentes de enseñanza básica sobre cómo ellos han desarrollado, cómo desarrollan estrategias también de sobrevivencia para estar en las escuelas, ¿no? Y bueno, entonces, por eso, de ahí yo saqué pues el interés por estudiar lo cotidiano, digamos. Y pues para mí lo cercano era eso. Bueno, la investigación la hice con una aproximación etnográfica, hice observaciones de talleres y también hice un conjunto de entrevistas a más de 20 talleristas y observé talleres de 7 únicamente. Para seleccionar a la población, pues se consideraron dos cosas. Una, que ellos accedieran, por supuesto, tanto a que yo observara sus talleres o a que los entrevistara. Y por otra parte, que ellos se definieran a sí mismos como talleristas, ¿no? Porque como el campo de trabajo es difuso y ellos trabajan en varios lugares, hay algunos que combinan, por ejemplo, la docencia en una secundaria con dar talleres. Entonces, pues algunos no se definen como talleristas, sino que dicen, soy maestro, soy artista. Entonces, a mí me interesaba que ellos se consideraran a sí mismos como talleristas. Y bueno, para este trabajo lo que hice fue escoger un fragmento de una entrevista que hice a una tallerista, en la que ella narra un suceso que fue muy significativo en su trayectoria, y a lo que yo le denominé una experiencia pico, y a partir de esto, pues voy a hacer algunos análisis. Entonces, voy a comenzar un poquito hablando de lo teórico,
que me sirvió como marco para el análisis, primero de la tesis en general y en lo particular de esto, pero porque se relaciona completamente. Entonces, ahora sí, José, si me pones la que sigue. Entonces, bueno, yo inscribo mi trabajo en la perspectiva de la antropología física crítica, de la que ya habló Josefina, y pues no me voy a detener en ello. Pero sí voy a recordar, Almadea, perdón, sí, perdón, ¿sí puedes ver la diapositiva? sí la puedo ver. ¿Es esa? Es esa, sí, ahí voy. Bien, gracias, disculpa. Sí, no, José. Bueno, entonces, bueno, voy a empezar retomando el concepto de Josefina, donde ella dice que somos un cuerpo que piensa, siente, dice y actúa. No lo apunte allí en la diapositiva, pero ¿a qué voy? A que los pensamientos, emociones, decires y actuaciones se producen siempre en situación y en contexto. Ah, no, José. No, esa no es. ¿Cuál es entonces? Esta es Es una que la... tiene unos esquemitas, que abajo dice cuerpo situado. Es la tercera. ¿Esta? No. No, te fuiste muy atrás, te fuiste ya muy abajo. Ay, perdón, Ya está perdón. súper abajo. No, vete para arriba. Más arriba. Es que después de esta Ajá. sigue la de cultura. No, pero aquí la tengo también. Bueno, no Mira, importa. Déjala. Ya aquí hay llegaremos. una cosa en blanco, perdón. Ah, qué mal. Bueno, no importa. El Ah, caso es que parto de tu concepto. Dices que muy somos un bien. cuerpo que piensa, siente, dice y actúa. Y entonces yo digo, esos pensamientos, emociones, decires y actuaciones, bueno, tú también lo dices, se producen en situación y en contexto, en un espacio y un tiempo que no solamente es un espacio físico y el tiempo del reloj, sino un tiempo biográfico y un espacio social. Es decir, el cuerpo está situado. Y esto implica que el cuerpo se mueve en lo cotidiano. Entonces, para comprender lo que ocurre a un cuerpo, lo que un cuerpo hace, piensa, dice y siente, hay que ubicarlo en la cotidianidad. Y esto me llevó a tres conceptos, que son el concepto de cultura, el concepto de cotidianidad y el de trabajo, que ahora sí es esa diapositiva. La cultura, pues me acojo en la perspectiva de Clifford Geertz, quien dice que está constituida por un conjunto de significaciones que permiten dar sentido a las acciones e interpretar las acciones de los demás que también tienen significado. De manera que la cultura brinda una especie de guía que nos permite andar por el mundo y relacionarnos con los demás. Los cuerpos, desde el nacimiento, son acogidos en las redes de la cultura, de manera que la cultura queda incorporada, queda hecha cuerpo. Las significaciones culturales forman los cuerpos, lo que no quiere decir que los cuerpos sean receptores pasivos, sino que se produce una interacción entre los cuerpos y las normas y significaciones culturales a partir de las que los cuerpos producen y negocian. Pueden resistir, amoldarse, ceder en parte, etcétera. Y es en estos procesos que ocurre el pensar, decir, sentir y actuar, que no son una cadena como secuencial, sino que se van entretejiendo. Luego, la idea de cotidianidad. Retomo la idea de cotidianidad de Berger y Luckmann, que dicen que son dos autores que trabajan en la sociología del conocimiento y les importa mucho el conocimiento que se genera en la vida cotidiana. Ellos tienen un concepto de cotidianidad que me parece muy útil. Y ellos dicen, la cotidianidad tiene una estructura. Y en la cotidianidad, como tiene una estructura, ya como que tenemos una idea de lo que va a pasar continuamente, ¿no? Hay rutinas establecidas, formas de acción que están establecidas. Y entonces él plantea que el hecho de tener esta estructura de la vida cotidiana nos libera de mucha tensión, porque no tenemos que estar continuamente como viendo qué va a pasar, qué va a suceder, sino que ya lo podemos prever. No sé, por ejemplo, si salgo de mi departamento, puedo prever que me voy a encontrar con un vecino y que me va a saludar o no me va a saludar, depende del vecino que sea. Yo lo puedo prever y entonces no me tengo que preocupar, por ejemplo, porque el vecino pretenda golpearme o asesinarme, ¿no? Entonces, yo espero algo. Siempre estoy esperando algo que se da por implícito, que no se expresa de manera verbal, sino que ocurre en el transcurrir de la cotidianidad y lo damos por hecho. En el caso de la lingüística, eso también lo ha estudiado la pragmática. Entonces, un ejemplo, cuando decimos nos vemos mañana a las 4, damos por hecho un montón de cosas. Primero que compartimos un lenguaje.
Luego, cuando digo a las 4, la otra persona comprende lo que estoy diciendo. Luego compartimos un calendario. Estamos en un mismo tiempo compartido y sabemos que estamos viviendo un presente. Entonces, a partir de este presente yo puedo decir mañana y mañana es el día siguiente, lo mismo con la hora. Sabemos leer la hora y suponemos que el otro va a poder anticipar sus acciones para llegar a la hora prefijada en el lugar del encuentro, ¿no? Entonces, cada cosa que decimos dentro de nuestras interacciones tiene todo un conjunto de implícitos que les dan soporte. Y esto ocurre en la cotidianidad. Lo mismo con los encuentros virtuales como ahora, ¿no? Se da por hecho un montón de cosas. Ahí tenemos muchos supuestos compartidos, cosas que sabemos y que también suponemos que los demás saben y damos por hecho que las compartimos. Y pues bueno. Entonces, la estructura cotidiana se caracteriza por su estabilidad, pero a la vez es muy variable, porque en un banco es distinto que en una escuela, que en la casa, que en el supermercado, que en la calle, ¿no? Pero todas esas tienen sus propias normas de funcionamiento y eso nos descarga de tensión. Sabemos cómo actuar dentro de un banco y cómo van a actuar los demás y eso nos permite despreocuparnos y eso también nos permite trabajar, producir o descansar o festejar, lo que sea, ¿no? Y hay un conjunto de expectativas al respecto. Y bueno, el otro eje que tomé para el trabajo, pues es el concepto de trabajo no clásico de Enrique de la Garza, porque es muy útil para pensar lo que ocurre con los talleristas. Este consiste en que el trabajo clásico es el que realizan los obreros en las fábricas, no es como el más tradicional en las minas, que elaboran productos que luego son distribuidos y vendidos por los que reciben un salario, que se realizan en espacios específicos y ya. Y el trabajo no clásico, por el contrario, se caracteriza porque el producto no puede separarse del proceso. Se trata de un producto inmaterial que se produce en presencia de quien lo consume. Y pues es el caso de todos los servicios. Y también es el caso de los procesos educativos, en los que quien produce el servicio y quien lo recibe interactúan directamente y coinciden en un tiempo y en un espacio, digo, normalmente, ¿no? Y entonces esto plantea ciertas situaciones particulares que no ocurren en el trabajo clásico. Y el otro concepto que tomé también alrededor del trabajo es el trabajo precario, porque pues tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo de los talleristas, ¿no? Que son trabajos sin continuidad, sin prestaciones, con pagos bajos, donde nunca saben si van a volver a ser contratados, etcétera, ¿no? Y pues que eso les pone a veces en dificultades económicas. Entonces, como que estos tres grandes conceptos me fueron un marco general para trabajar, tratar de comprender lo que pasaba con los talleristas y con sus experiencias corporales. Ok, a ver si la que sigue sí puede estar, José, o si tampoco la pone. No, es que no la pone cuando es un esquema, solamente lo pone cuando es texto. Bueno, voy a volver un poquito al concepto de cuerpo. Voy a retomar No ahora. sé, aparece en blanco. Sí, es porque es un esquema. O sea, ya me di cuenta que no mandó los esquemas, únicamente mandó los textos. Bueno, Bueno. Bueno, digamos, estos tres conceptos en términos generales, que fueron cultura, cotidianidad y trabajo precario, como que son como el gran paraguas que enmarcó todo el trabajo. Y entonces, bueno, ahora voy a regresar nuevamente al concepto de cuerpo, pues porque es el concepto eje. Y entonces, bueno, pues Josefina dice que el cuerpo es un cuerpo sentipensante, que es un campo de experiencia perceptual, de interacciones afectivas y sensibles, por medio del cual los actores construyen su mundo e interactúan produciendo significados, metáforas, representaciones, emociones, y negocian y renegocian sus situaciones en un proceso dinámico. Entonces yo de esta definición quiero resaltar cuatro elementos, que son la percepción, que se aúna con el pensamiento, las sensaciones y emociones, y la interacción con el mundo y con los otros, que se puede dar a través de acciones o de palabras. Y pues claro, toda experiencia perceptual y toda interacción afectiva y sensible, y así como las construcciones metafóricas, se hacen en y desde el cuerpo. Entonces me voy a detener en estas nociones, pero quiero dar como un rodeo para hablar del concepto de embodiment de Thomas Ordaz, que me es también muy útil. Y, y bueno, él plantea que el cuerpo no es solo un objeto de estudio para la antropología, sino que es una perspectiva metodológica.
Pues el cuerpo es el sujeto de la cultura y su base existencial. ¿Y esto qué implica? Que la experiencia corporizada es el punto de partida para el análisis de la participación en el mundo cultural. Para mí esta frase es muy importante. La experiencia corporizada es el punto de partida para el análisis de la participación en el mundo cultural. Como voy a analizar únicamente un caso de una experiencia, es muy claro para mí eso. Entonces, bueno. mm, mm, mm. Pues él dice que tomar el cuerpo como objeto de estudio puede conducir a interesarse en los usos del cuerpo o a tomar el cuerpo como objeto o las representaciones del cuerpo, pero hablar de la experiencia corporizada implica un cambio de perspectiva porque no hay una ruptura entre el sujeto y su cuerpo. Y además el cuerpo se convierte en el eje, en el punto de referencia central para la comprensión de una multiplicidad de dimensiones articuladas de maneras específicas. Él retoma o se ancla en las propuestas de Pierre Bourdieu y de Merleau-Ponty, y básicamente porque ellos lo que proponen es romper esas dicotomías tradicionales de la cultura occidental, entre mente y cuerpo, entre razón y emoción, entre interior y exterior o entre individuo y sociedad. Entonces, el concepto de embodiment va precisamente en ese sentido de romper esas dicotomías. Y Sordas plantea que el embodiment es un proceso cultural que no se realiza de manera necesariamente homogénea o armoniosa, sino que implica contradicciones. Entonces él dice que es una encarnación conflictiva. Y bueno, de Bourdieu, pues el concepto muy importante es el concepto de hábitos, que muestra cómo la sociedad se corporiza a través del sistema de disposiciones que se encarnan y que nos permite participar en los distintos campos sociales. Ahora, Sordas le critica a Bourdieu lo que le han criticado muchos, que pierde de vista que los sujetos tienen agencia, porque está muy centrado como en lo social, ¿no? Como les decía yo al principio, ¿no? Porque yo también tuve esos referentes, cómo lo social se imprime en los sujetos, ¿no? Y entonces se pierde de vista pues, que los sujetos también tienen agencia, ¿no? Que también deciden, que toman decisiones, que actúan, que se contraponen. Y pues de Merleau-Ponty es muy importante la noción de percepción como proceso. Y al pensar esto, donde el objeto no es un objeto que ya está dado, que únicamente se refleja, como que en la mente lo reflejamos, que se producen imágenes mentales que reflejan a los objetos, sino que son procesos en los que se constituye tanto el objeto como el sujeto, que tienen límites borrosos. Tenemos una percepción corporizada y, y en esta percepción corporizada también hay la percepción de los otros en la que nos damos cuenta que los otros no son objetos, sino que también son otros sujetos que tienen, como yo, conciencia e intencionalidad. Merleau-Ponty también propone que hay como ya dije, una indeterminación de la percepción. O sea, no se puede mm, prever o no se puede decidir de antemano lo que va a percibir un sujeto frente a otros sujetos, frente a una situación o frente a un objeto. No se puede predeterminar. Y bueno, hay otro autor que estudia mucho la percepción, que se llama Argin, que dice que los objetos nos aparecen como dados, o sea, los percibimos como si fueran así, como que están dados, pero en realidad no es así, porque tenemos un proceso de percepción en el que participamos nosotros pues con nuestras capacidades físicas para empezar y también con los presupuestos culturales. Y esto le sirve a Sordas para plantear un concepto que es el concepto de modos somáticos de atención, con el cual alude al momento de la experiencia perceptiva. Entonces cito a Sordas. Él dice, los modos somáticos de atención son modos culturalmente elaborados de prestar atención a y con el propio cuerpo en entornos que incluyen la presencia corporizada de los otros. Debido a que la atención implica tanto un compromiso sensorial como un objeto, la definición de modo somático de atención implica prestar atención a y con el propio cuerpo. Entonces, prestamos atención de modos culturalmente constituidos y lo hacemos con nuestros propios cuerpos. Y entonces, bueno, el objeto que percibimos, pues no es el material en bruto en sí,
sino que el objeto que producimos a través de la percepción se produce a partir de un conjunto de operaciones cognitivas, a partir de las cuales se establecen relaciones con el objeto particular y las estructuras que nosotros hemos producido con las experiencias previas. Es decir, el sujeto que percibe no es una especie de hoja en blanco en la que se plasma como en un espejo la realidad, sino que la percepción es un proceso de interacción con los objetos, en los que se pone en juego la experiencia previa del sujeto que ha dejado como resultado una estructura con la que interactúan los nuevos objetos y que influye en la manera en que estos son percibidos. Dicho de otra manera, pues en la percepción hay ya interpretación, ¿no? De una interpretación pues marcada culturalmente. Además, en la percepción influyen los deseos y los temores de quien percibe. Argin pone un ejemplo que es claro, que dice, bueno, cuando un novio espera a su novia en la esquina de un parque, creerá reconocerla en varias de las muchachas que pasen durante la espera, ¿no? Porque está el deseo de que llegue. Entonces, eso modela la percepción que tiene en ese momento. Entonces, de esta manera podemos ver que las percepciones son ya acciones culturales en las que participan las nociones culturalmente compartidas que contribuyen a sentir y juzgar de determinadas maneras los sucesos a los que nos enfrentamos. Y también esto implica que no necesariamente es que esto trae consigo que el pensamiento no es necesariamente algo que precede a la acción y luego se aplica, o que primero se actúa y luego se representa, sino que en las significaciones que vamos produciendo, esas significaciones se ponen en acción, ya sea a través de la palabra o de acciones corporales. O sea, eso en cuanto a la percepción. A ver si me puedes poner la que sigue, José. Mm, mm. Uy, qué mal. Bueno. Entonces, como veíamos, un elemento era el elemento percepción, pensamiento. El otro elemento que está totalmente imbricado es el concepto de emociones. Entonces, me voy a tener un poquito en el concepto de las emociones. Bueno, pues una de las propuestas, de las primeras propuestas que hubo, pues fue la de Darwin, como seguramente ustedes ya lo han visto, que es una propuesta evolutiva y universalista, ¿no? Darwin considera que las emociones derivan de la evolución de la especie, que por lo que provienen de la naturaleza, y las entiende como procesos fisiológicos básicamente que tienen una función adaptativa. Y es universalista porque se considera que todos los seres humanos tienen las mismas emociones y las expresan de formas similares, como la rabia y el miedo. Y luego, en contraposición a esta propuesta, pues ha habido varias teorías dentro de la antropología, pues que ponen el énfasis en que las emociones se producen en contextos culturales y sociales, y por ello se aprenden y se construyen, lo que implica romper con el universalismo. Otro debate ha surgido alrededor de la interioridad o la exterioridad de las emociones, de si las emociones pertenecen al ámbito íntimo o individual y entonces es difícil acceder a ellas, o si son exteriores, en el sentido como de que provienen del exterior, de la sociedad, y que son compartidas con los demás. Este, También ha habido el debate alrededor de la oposición entre razón y pensamiento, o entre lo racional y lo racional. En contraposición con esto, una autora, Marta Nussbaum, que propone que las emociones están vinculadas con procesos cognitivos y que a partir de esos procesos se valora lo percibido. Y tales valoraciones son las que conducen a las emociones. Nussbaum subraya que las valoraciones tienen mucho peso. En estas valoraciones importa mucho cómo se valora lo que es bueno, lo que es malo, lo que es deseable, lo que es indeseable, lo que es positivo o negativo. Entonces, a partir de esta valoración se producirían las emociones. Entonces, esta noción, además de que vincula emociones con pensamientos, también vincula lo social y lo cultural con lo individual a través de las evaluaciones de la situación que realizan los sujetos a partir de las ideas y valores compartidos con los grupos sociales a los que se pertenece, y traen consigo, por lo tanto, un compromiso que el sujeto tiene con el grupo social de pertenencia. Entonces, esta noción me parece importante. Y luego, voy a hablar de la noción de experiencia, por fin ya llegamos a esa. Esto no fue un referente mío cuando hice el trabajo de investigación,
pero me parece una noción que aclara mucho lo que es la experiencia y permite pensarlo y relacionarlo con lo emocional. La rosa dice que la experiencia es eso que me pasa. Hay otras nociones de experiencia, ¿no? Como la que se acumula a lo largo de los años de trabajo o así. Pero él lo centra en el sujeto, ¿no? Entonces dice, la experiencia es eso que me pasa. Y después lo desglosa. Entonces, ¿qué es eso? Eso es el acontecimiento o el suceso que ocurre, que no depende de mí y que no es un efecto de algo que yo hago, sino que ocurre como que, digamos que usualmente afuera. También puede ser adentro, pero usualmente afuera. Es algo que sucede. Dona Almadea, Sí, ¿qué pasó? a quién estás refiriendo? A La Rosa, Jorge La Rosa. Jorge La Rosa. Ok, perdón. Sí. Entonces él dice, bueno, el acontecimiento no depende de mí, no soy yo, es otra cosa que yo, y usualmente él lo remite a lo exterior, ¿no? Entonces, es ajeno, es irreductible a mí, es irreductible a mis palabras, a mis ideas, a mis sentimientos, a mi voluntad. Y luego, el otro elemento de eso que me pasa es me. Y entonces el me, pues no es un acontecimiento que ocurre, como si veo una película, sino que me ocurre a mí. El lugar de la experiencia soy yo. Es en mí donde se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar. Y esto implica tres principios: reflexividad, subjetividad y Ujú, transformación. así Entonces yo es. reflexiono sobre eso, me involucra subjetivamente y me transforma. Es un movimiento de ida y vuelta. Yo voy hacia la experiencia y la experiencia me afecta de regreso. Esto se parece a lo que decía John Dewey cuando dice que la experiencia es algo que implica el hacer y el padecer, porque se realiza una acción y luego se reciben los efectos, se sufren, ¿no? O sea, se siente uno afectado por ello. Entonces, la experiencia es subjetiva. O sea, no hay experiencias generales, dice la Rosa, ¿no? Sino que la experiencia es subjetiva, es decir, que es única, singular y particular. Lleva a la transformación, pues porque somos sujetos sensibles, vulnerables y expuestos hacia el exterior y hacia la propia transformación. Entonces hacemos experiencia de algo, ¿no? Y parte de la experiencia es la propia transformación que tenemos al tener las experiencias. Y bueno, el otro elemento de eso que me pasa es el pasar. Y pasar tiene dos sentidos, que es el de pasaje, es algo que transcurre, que ocurre, que se desarrolla en el tiempo, por una parte, y por otra parte, esto ya dicho que se padece, ¿no? Que se recibe el efecto de. Entonces, bueno, para resumir, pues hay varias dimensiones de la experiencia. La exterioridad, que tiene que ver con la alteridad, con el acontecimiento que ocurre, con el qué, eso que me pasa, la reflexividad, subjetividad y transformación que tienen lugar en el sujeto, con el que tiene la experiencia, el me, y el pasaje, ¿no? Que es el movimiento hacia afuera y de regreso hacia adentro. Luego hay otra idea que me parece importante que plantea, este, que se, que plantea una autora que se llama Putnam, que dice, los pragmatistas americanos siempre han subrayado que la experiencia no es neutral, que nos llega en medio de un griterío de valores. Porque las experiencias nos ocurren, pues ya tenemos un conjunto de experiencias previas, de valores compartidos con otros, de conocimientos, y es en todo eso que nos ocurren las experiencias, ¿no? Y son sociales. Dice Dewey que las experiencias siempre implican contacto y comunicación. También otra cosa que dice Dewey que quiero resaltar es que las experiencias se distinguen, se diferencian del flujo de vivencias que tenemos día a día. Porque nos pasan muchas cosas todos los días, pero no todas las consideramos como experiencias. Y entonces hay algo que les da unidad y que las diferencia de ese flujo vivido cotidianamente. Y Dewey plantea que las emociones son el pegamento que le brinda unidad a esa experiencia. Y esto es algo que yo retomo particularmente para hablar de las experiencias pico, que son las que me interesan para el día de hoy, y que son esas que llamo experiencias pico, son las que sobresalen y que pueden constituir puntos de quiebre.
Entonces, bueno, de manera así sintética, esos son los referentes conceptuales que utilicé tanto para el trabajo en general sobre los talleristas y sus experiencias, s- como particularmente para el análisis de este fragmento de entrevista que es el objeto del día de hoy. Entonces, bueno, me voy a permitir leerles el fragmento de la entrevista que realicé, porque es un fragmento un poco largo, pero me parece muy importante, y pues si no, no se va a comprender el análisis que hago después. Entonces, bueno, esta es una tallerista de artes visuales que tiene una formación es licenciada en artes visuales. Ella estudió en la ENAP de la UNAM, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas era antes de la UNAM, ahora es Facultad de Artes Plásticas. Y en el momento en el que la entrevisté tenía 44 años y llevaba 15 años trabajando como docente y como tallerista. Y entonces, bueno, fue una entrevista larga, pero recorto el fragmento que me interesa analizar. Se los leo. Entonces, Ofelia dice, llevaron a un grupo, niños con parálisis cerebral, y estaba el taller de Cricri. Y estaba, eso no lo pensaron. Yo sí estaba ese día como es que no puede ser posible que lo hayan pensado para ellos así. Estaba un librito donde venían las canciones de Cricri y venía un dibujito. Ellos tenían que dibujar, cantar las canciones o en algunos casos no estaban los personajes y ellos los tenían que hacer. Para un niño común, bueno, pues agarras, la sandía puede ser así, la sandía, la hormiga con la sombrilla, pues así. Pero los niños con parálisis, ¿cómo le haces? Unos niños sí tenían más movimiento, pero aún así no lo controlaban. Ese taller no estaba diseñado para ellos, ¿no? Y ese día que yo fui, que estaba ese grupo, nadie sabía que iba a ir ese grupo. Entonces yo sí le comenté al coordinador que no podía ser posible que hicieran eso. Bueno, de veras, o de plano cancelan el grupo o de plano arman un taller donde nada más sea auditivo, porque se mueven, ¿no? Ellos sí están también y sus mamás le decían, es que ellos también sí entienden. Pues sí entienden, pero no les vas a decir, pon aquí a la hormiguita con su sombrilla porque no pueden. O sea, ese taller estuvo muy mal para ellos. De lo único, de lo que he estado ahí en el consejo, se refiere al Consejo para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, de lo que he estado ahí en el consejo que yo he visto, malísimo, malísimo, malísimo. No sabíamos qué hacer, así te lo juro. Yo estaba así paralizada, no sabía ni qué hacer, así de plano. Ahí sí te soy honesta. Fue el peor día que yo he tenido en mi trabajo con los niños de todo lo que tengo trabajando en mis 15 años. Es el peor día que yo me sentí, o sea, me sentí como, ay, no sé, o sea, dije, sé de actividades para ellos, pero yo no las sé, así de sencillo, yo no las sé. Esto me rebasa. Me dicen, hay que cantar, pero yo nunca me esperé un grupo así, de veras que no. Ni música había, porque no habían llevado la grabadora, o sea que ni eso. Nada más era estarles leyendo y cantando así, te lo juro. Eso sí que es algo que tengo que escribir en mi diario. Ese día, ay, es que te juro que ese día me aguanté de llorar porque me sentía muy mal, porque me sentía incapaz de hacer algo. Así siendo pues que improvisamos. Damos un material por otro, cambias las cosas y yo en ese momento no supe qué hacer. Ahí me ataron de manos. Fue lo peor, así lo peor que me pudo pasar en mi trabajo con los niños. Fue lo peor. Yo me quedé paralizada, así. Yo sí le decía al coordinador, ni me lo pague. O sea, yo de veras que me siento lo peor. O sea, no supe qué hacer. Nunca me había sentido así tan incapacitada de poder hacer algo. Entonces, bueno, en ese momento pensé, yo ni soy cantante. Ni lo pensé. Haz de cuenta que mi cerebro se clausuró. No supe ni qué hacer, te lo juro, te lo juro. Nunca nadie, cuando menos yo, nunca me enteré que era un grupo especial. Eso sí se lo dije al coordinador. Eso me lo hubieras dicho, porque te lo juro que no voy. Es cosa que ahí sí no le hago. Discúlpame, pero no le hago. Hay que ser honestos, que vaya mejor a alguien más que los pueda manejar y que les haga una actividad padre, a que me quede yo ahí toda pasmada y que no sé qué, no sé ni qué, ¿no? En ese momento pensé, esto no es lo mío, ¿no? Creo que voy a dejar las clases para niños, porque sí supe que ese era totalmente otro circulito en el que yo no puedo trabajar, no lo puedo trabajar, no lo puedo trabajar. Y dije, grupos especiales jamás.
ni hospitales, ni nada. No. Entonces, bueno, este es el relato que ella me hace de ese suceso que vivió. Y pues a mí me interesa mucho porque es algo que le ocurre que rompe con lo cotidiano, que pues con lo esperado. Entonces les voy a platicar cómo hice el análisis de este fragmento. Entonces, para empezar, en primera lo catalogo como una experiencia pico, que consiste en un momento que se vive con una fuerte intensidad emocional, en el que las emociones parecen desbordarse y en el que se rompen las contenciones habituales. Y se caracteriza también porque es particularmente significativo para quien lo narra y porque deja huellas en la biografía de alguna o de otra manera. Entonces, bueno, ya les dije, ella tenía experiencia como tallerista, daba clases en el Chopo, había dado talleres en la ENAP también, daba clases en una escuela primaria particular de educación artística y sin embargo le sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno, el suceso narrado muestra cómo en una actividad tan rutinaria y común para una tallerista como ir a dar un taller infantil, puede irrumpir algo inesperado que trastoca lo ordinario. Este trastocamiento permite asomarse al mundo en que se vive y en el que es posible que tal experiencia tenga lugar. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué fue lo que concurrió para que Ofelia haya tenido esta experiencia? ¿Qué pasa cuando se quiebra con lo esperado? Pues el intento es comprender cómo llegó Ofelia a la parálisis. Entonces, para analizar estas experiencias pico, utilicé la propuesta de Miriam Jimeno, que es una antropóloga, creo que es colombiana, que hizo un trabajo sobre el crimen pasional. Ujú. Entonces, Jimeno dice que el crimen pasional se concibe culturalmente como el que es cometido debido a que en un momento dado la emoción se apodera del sujeto y éste no puede controlarla, lo desborda. Ella cuestiona esto, ¿eh? Porque dice que a partir de la noción que a partir del trabajo de campo que ella realizó, porque ella entrevistó a varios de estos homicidas, hombres y mujeres, que habían asesinado a sus parejas, descubre que un alto porcentaje de los casos de los homicidios habían sido planeados y no habían sido productos de ningún arranque emocional momentáneo. Entonces lo cuestiona. Y ella propone un concepto al que le llama configuración afectiva, que consiste en que hay un complejo de comprensión social en el que interactúan pensamientos y sentimientos que, si bien están asentados en la conciencia individual, son socialmente compartidos y culturalmente construidos. Entonces, esta propuesta de alguna manera pues recupera la perspectiva sociocultural de las emociones y retoma el vínculo entre pensamiento y emoción del que habla Nussbaum. Y bueno, y pues también me parece muy compatible con esta noción de experiencia que les acabo de compartir. Entonces, bueno, ella considera para su análisis 4 elementos que son, a ver, si me lo puedes poner, José, lo que sigue. Sí, que son el evento. El evento consiste en el transcurso de la situación y correspondería al qué, al eso que dice la Rosa, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la situación? Y aquí hay un error que no corresponde a la parálisis, no es cierto. Luego ella analiza la dinámica de las relaciones de pareja, ¿no? Del crimen pasional, y yo más bien hablo del contexto de trabajo de los talleristas. El tercer elemento son las razones o motivos. Entonces habla de los pensamientos y emociones que se ponen en juego, el conjunto de significaciones que generan las acciones y las justifican, y luego el desenlace, ¿no? ¿Qué ocurre? Los efectos disruptivos, dice ella, pues que en ese caso serían los asesinatos. No, 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 no es el caso mío. Entonces, voy a analizar el caso de Ofelia. Entonces, el evento consiste en la situación en la que Ofelia se vio frente a un grupo de niños con parálisis cerebral que tenían dificultades de movimiento y con los que debía impartir un taller con las canciones de Cricri, que consistía en que escucharan las canciones, las cantaran e hicieran dibujos. Y otro componente de la situación fue el hecho de que no contó con la grabadora para poner la música de Cricri, entonces se vio impedida de poner la música y se vio obligada a cantar. Entonces, ese es el evento de lo que le pasa a Ofelia. Ahora, yo digo, esto que le pasa a Ofelia no es algo que está solo en el exterior, sino que el evento se construye también por la percepción que Ofelia hace de la situación.
El concepto de modos somáticos de atención ayuda a comprenderlo. Que les recuerdo, implica prestar atención a y con el propio cuerpo e incluye la atención a los cuerpos de los otros. Prestamos atención a y con el cuerpo en modos culturalmente construidos. La atención de Ofelia se puso en la incapacidad de movimiento de los niños. Entonces, los niños no pueden moverse y los que pueden moverse un poquito no coordinan. Entonces, si no pueden moverse o no pueden coordinar el movimiento, ¿cómo van a dibujar? Ahí es donde ella pone el foco de la atención. Luego en el relato, ella dice que las mamás los acompañaban, le decían a ella, pero ellos sí entienden, pero ella no podía prestar atención a eso. Solo toda su atención estaba puesta en la imposibilidad del movimiento de los niños. Y luego, pues aquí también se pone en juego la formación de ella, que dice que ella es, bueno, ella es artista visual y que entonces, pues ella no podría cantarles, ¿no? Cuando ella critica que se les haya puesto ese taller a estos niños, ella dice les hubieran puesto algo auditivo, donde no tuvieran que moverse, donde no tuvieran que dibujar. Y entonces ella ahí pues se cuestiona, ¿no? Que ya no puede ni cantarles, ¿no? Luego, para que este evento se comprenda, a mí me parece que algunos elementos contextuales son importantes. Y entonces, uno de ellos es las prácticas relativas a la asignación de talleres que se hace en las instituciones culturales, así en México. Entonces, los talleres son asignados por las autoridades. Y esas autoridades, no sé, de Alas y Raíces, del CONACULTA, ahora de la Secretaría de Cultura, a veces no cuentan con toda la información necesaria. Y luego ahí hay dos maneras de funcionar. Una es que los talleristas diseñan sus propios talleres y otra es que ya esté diseñado el taller y ellos solamente lo impartan. Eso es a lo que ellos llaman a veces maquilar. En este caso el taller ya estaba diseñado y pues ahí está el contenido del taller. Se trataba de las canciones y la actividad principal era que elaboraran dibujos. Entonces, ella dice, hay que cantar, sí, pero lo importante, como ella es artista plástica, lo importante es que ellas dibujen. Entonces, cuando le dicen que son las canciones, ella no presta atención a eso. Entonces, bueno, ¿cómo se asignan los talleres? Luego, ¿cómo se organizan los eventos culturales? Los eventos culturales, pues son eventos efímeros, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, por ejemplo. Y entonces, muchas veces se organizan con cierta precipitación, con premura, y pues ocurre esto, que no siempre se sabe cuáles son las poblaciones a las que se va a atender. Este, y entonces, bueno, en este caso lo que ocurrió fue que se diseña un taller genérico, no se consideran las particularidades, se desconoce cuál es la población a la que se va a atender y pues ya. Y por otra parte, también lo que se juega es el tipo de contratación de Ofelia, ¿no? Normalmente se les contrata, como ya les dije, o para dar un taller específico o por un número de horas para que den ciertos talleres. Y entonces, bueno, estas contrataciones pues son temporales y son también esporádicas. No se sabe si después se les va a volver a contratar o no. Entonces, impartir un taller adecuadamente, pues es algo que es importante porque de eso depende la contratación futura. Ese sería como el contexto que a mí me parece relevante para entender este evento. Y luego, pues, para retomar lo que dice Jimeno, el tercer elemento es las razones o motivos, los pensamientos o emociones que se ponen en juego, las significaciones. Entonces, lo que yo detecto que se puso en juego en esta situación que llevó a la parálisis fue, por una parte, ella tiene una formación como artista y no tiene una formación en el ámbito educativo. Entonces, esto tiene ciertas implicaciones. Entonces, la actividad de ella como artista se realiza en relación con materiales como pinturas, pinceles, barro, papel, etcétera. Esos son los materiales con los que ella usualmente trabaja, o a veces también elementos visuales, por ejemplo, a partir de programas de las computadoras. Entonces, eso es importante, la formación que ella tiene como artista. Entonces, ella dice, se vio obligada a cantar, pero pues yo ni soy cantante, dice, ¿no? Entonces se percibe como incapaz para realizar eso porque no cuenta con los conocimientos y habilidades para ello. Esa es una primera valoración que ella hace. Luego la otra es que ella no tiene una formación formal en el ámbito educativo, pero ella en otro momento de la entrevista me relató pues que
A ella no le parece, o sea, no juzga como negativo no tener una formación como educadora o en la normal de maestros. Y la formación que tiene para la educación, pues la ha construido en sus años de trabajo, ¿no? De manera informal. Entonces, ella considera que puede desenvolverse sin mayores dificultades en el ámbito educativo, pero se considera imposibilitada para atender a niños que tienen necesidades educativas específicas y en este caso la cuestión del movimiento pues fue fundamental. Entonces, estos son dos elementos que tienen que ver con su formación profesional. Luego, hay algo que es muy importante, que es la demanda institucional, que es asumida por los talleristas de que tienen que adaptarse, que tienen que improvisar. Esto quiere decir que independientemente de las condiciones de los talleres que imparten, los talleristas deben encontrar maneras de resolver cualquier situación que surja o cualquier circunstancia adversa. Ahorita les voy a leer otras. Esto lo expresan varios de los talleristas, incluida Ofelia, y es una cosa que es altamente valorada, ¿no? Y esto también se juega en el transcurso de la situación. Más adelante voy a profundizar en ello. A ello se suma una idea que también ella expresa de que los talleres deben ofrecer experiencias agradables a los niños, algo que les guste, que digan sí me gustó. Ella dice que le produce mucha satisfacción y mucho gusto ver las caras de los niños. Y pues bueno, en ese momento ella no podía ofrecer una experiencia agradable a los niños. Se veía incapaz de ofrecer una experiencia agradable. Entonces, como que estas son las ideas que, eh, que ahí se ponen en juego en la situación, ¿no? Cuando ella está enfrente de los niños y de sus mamás. Y bueno, yo encuentro que hay tres desenlaces de la situación. El primero y el principal y objeto del asunto, pues es la parálisis, ¿verdad? Entonces, el primero es la parálisis. ¿Y en qué consiste la parálisis? En la imposibilidad de encontrar maneras de dar el taller. Entonces, ella lo resolvió leyendo y cantando, como dice. En sus palabras, nada más era estarles leyendo y cantando. Pero la valoración que ella hace de ellos que fue una acción no adecuada, fue parte de la no acción. Entonces, la parálisis es la experiencia que ella sufre, que ella padece, la imposibilidad de actuar. Entonces, así las frases que ella ya les leí, pero no sabíamos qué hacer, te lo juro. Yo estaba así paralizada, no sabía ni qué hacer. Hay actividades para ellos, pero yo no las conozco, esto me rebasa, se me cerró el cerebro, yo me quedé así paralizada, me quedé atada de manos. O sea, es algo que ella reitera y reitera. Y bueno, parte del análisis que yo considero es que esta respuesta se vincula con la parálisis de los niños. La sensación de parálisis implica que su cuerpo no fue capaz de actuar, estaba imposibilitada de movimiento, y es ahí donde se ve la fuerte implicación corporal, cómo la experiencia se corporiza, se hace cuerpo en esa inmovilidad. Y a mí me parece que es una metáfora de la situación. La propongo porque ella utiliza el término reiteradamente. Podría decir, me quedé en shock, no se me ocurrió qué hacer, me emboté, pero ella repite y reitera que se quedó paralizada, que se quedó pasmada. Y yo pienso que esta expresión no se elige al azar, sino que está cargada de significación. Y que ahí se pone en juego también esto que se ha denominado como la intercorporalidad, ¿no? O la intersubjetividad corporizada, de estar en interacción con los otros y entonces ahí se produce algo específico. Entonces, este es el primer desenlace, la parálisis. Luego, yo considero que hay un segundo desenlace, que es el sentimiento de culpa o vergüenza por no haber podido impartir el taller. Sentimiento que se expresa cuando habla con su jefe, con el coordinador, y le dice, ni me lo pagues. Y aunque ella cuestiona la organización, por ejemplo, dice que nadie hubiera sabido a qué población se dirigía el taller, que nadie se hubiera dado cuenta de que la planeación no era adecuada para esa población, que nadie la hubiera prevenido sobre la situación, lo que hizo que la tomara por sorpresa. Ella hace todas estas críticas, pero todo eso queda difuminado ante esta como mandato de que ella debió improvisar. Y este sentimiento se pone en juego totalmente. Si no se hace, si ella no improvisa, falla. Y entonces los sentimientos de culpa y de vergüenza provienen de esta falla. Entonces, ella en el fragmento lo dice, me sentí incapaz de hacer algo, siento que pues improvisamos, damos un material por otro, cambias las cosas y ahí no supe qué hacer, me ataron de manos. Entonces, la importancia de improvisar, de adaptarse
de encontrar soluciones en cualquier circunstancia es algo compartido. Tanto quienes programan los talleres como quienes están en los distintos espacios institucionales como los propios talleristas lo comparten. Por ejemplo, otros talleristas les voy a leer. Adela, otra tallerista, dice, cada instituto, cada lugar trabaja de manera totalmente diferente, con otros coloridos, con otras reglas que tú te tienes que adaptar. Siempre la idea es trabajar en función de qué le interesa a los niños, cómo les vas a llegar y adaptarse a las fundaciones con las que estás trabajando. Otro tallerista, que yo le denominé Martín, dice, muchos de nosotros que hemos tallereado y sabemos que hay que adaptarte al proyecto, ¿no? Oscar, otro, dice, aquí es un modelo más escolarizado en un curso de verano. Ya hay que adaptarse a las condiciones de la institución. En fin, no me alargo más, pero el valor de resolver en el momento, de adaptarse y de improvisar, es parte como del llamado etos del mundo de los talleristas. Entonces, se pone en juego en el momento de la situación y después, en la valoración que hace de ella y en el sentimiento de sentirse culpable o avergonzada de no haberlo podido resolver. Hay otro elemento que yo creo que aquí también se puso en juego, que es el malestar que le produce a ella no haber podido contener la emocionalidad. Este, Norbert Elias dice que un elemento importante del proceso civilizatorio consiste en el autocontrol de las emociones. Socialmente se espera que los ciudadanos civilizados sean capaces de contener lo que sienten, que la expresión esté regulada, que no haya explosiones que perturben el acontecer cotidiano. Cuando se trata de violencia, el único legitimado para ejercerla es el Estado. Otras emociones tienen espacios específicos en los que mostrarse, algunas en espacios públicos, otras en espacios privados. También se regula frente a quién puede mostrarse. Otro autor que habla de esto es Goffman, cuando habla de bueno, que tiene este enfoque como teatral, y entonces dice qué es lo que ocurre afuera y qué es lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? También se habla de cómo está repartido lo que se puede mostrar en el espacio público y en el privado. Y en este caso, Ofelia queda paralizada no solo frente al grupo de infantes, sino también frente a los padres y madres que los acompañan. Ella es una figura de autoridad, con autoridad de docente, sostenida por la institución que oferta el taller, y no se contuvo emocionalmente. Y también de ahí viene su disculpa con el coordinador. Y el tercer final es lo que plantea Dewey, que la experiencia tiene continuidad. Una experiencia que es valorada positiva o negativamente tiene efectos en lo sucesivo. Y aquí, pues lo que ocurre es esta decisión de Ofelia de que nunca va a volver a trabajar con poblaciones que tienen necesidades específicas en ningún entorno. Nunca, nunca, nunca. Como que ese es el efecto en la biografía. Entonces, bueno, ese es como el análisis y quiero poner como un contraste, porque ella durante la entrevista también me contó que como daba en ese momento clases en una escuela primaria, daba clases de artes plásticas y pues las clases son una vez por semana. Entonces, al transcurso de las semanas, ella se dio cuenta de que una niña estaba bajando de peso. Y entonces la estuvo observando y vio cómo iba bajando cada semana más de peso y entonces ella primero intentó acercarse a la niña para ganar su confianza, luego habló con la maestra de grupo, luego se impulsó una reunión con la madre de familia y se hicieron acciones. Era una niña era un caso de anorexia y esta niña requería atención especial. Pero en esta situación ella no quedó paralizada, aunque también fue una situación que requería pues atención especial y había necesidades específicas. Ella no quedó paralizada, sino que actuó y se sentía muy satisfecha por lo que había logrado en esa situación. Entonces me parece un contraste con lo que le ocurrió en ese taller a pesar de sus años de experiencia. Y pues bueno, ese es el ejemplo que yo traigo. Te traigo otro, pero pues creo que ya se hizo muy tarde. Y entonces, pues más bien me voy a ir a las conclusiones. Este, Metodológicamente, considero que la propuesta de Jimeno para el análisis fue de gran ayuda para desglosar los diversos elementos entretejidos en la experiencia analizada. Eh, el contexto, el evento, las razones y los desenlaces, ¿no? Y permite ver la confluencia entre aspectos sociales y culturales específicos de los grupos y también pues, otros de carácter más general, ¿no? Por ejemplo, aquí no abunda en ello, por el hecho de tener un lugar como docente, pues también tiene un peso y eso va más allá de los talleres. La otra cosa es que una experiencia pico, el análisis de una experiencia pico puede constituir una ventana al mundo de vida de los sujetos, debido a tres elementos: la intensidad emocional experimentada,
que proviene de las valoraciones puestas en juego, la significación que adquieren para los sujetos y su impacto en la biografía. Un aspecto relevante de estas experiencias es que surgen cuando hay ruptura con la estructura de la cotidianidad, un choque con las expectativas construidas, con lo que se espera que ocurra. Y entonces este choque pues permite ver a ver qué es lo que se espera, qué fue lo que se rompió. Y entonces por eso yo digo que son una ventana al mundo de los sujetos que es distinta a las experiencias que se tienen en la cotidianidad. Por ejemplo, fue muy recurrente que los talleristas me dijeran que los niños los agotan, ¿no? Que les gusta mucho todo, pero que los agotan. Se habla mucho del agotamiento. Entonces, es una experiencia recurrente, pero no es una experiencia pico, aunque salgan muy cansados cada vez que dan talleres. Entonces, como distinguir las experiencias ordinarias de algo como esto que es una experiencia pico. Luego, este breve análisis me parece que permite apreciar que las emociones no son parte de una interioridad inaccesible, ni son algo que está determinado por la biología o por la sociedad de manera general. Son producto de la interacción entre una multiplicidad de factores y son relacionales, pues se producen en las interacciones con los demás y en el vínculo con ellos. Las emociones no solo dan unidad a la experiencia individual, como decía Dewey, sino que constituyen configuraciones en las que se articulan ideas, valores, normas y expectativas compartidas, además de los elementos biográficos, ¿no? Contra la idea habitual de que el primer impacto que recibimos en las situaciones es emocional y que las emociones son irracionales y hay que procesarlas, la situación analizada permite observar cómo las emociones que emergen y que se desbordan son producto de procesos cognitivos como la percepción de la situación, las significaciones compartidas y los valores propios del grupo de pertenencia, en este caso los talleristas. Y pues finalmente el estudio de las emociones no puede realizarse haciendo abstracción del cuerpo. El cuerpo responde no solo con reacciones fisiológicas como la sudoración o el rubor, sino con sensaciones que pueden inundar al sujeto. La experiencia corporizada integra diversas dimensiones sociales y culturales a través de los procesos perceptivos y de las interacciones con el entorno y con los demás. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Almadea. Muy interesante lo que es de tu trabajo. En Facebook y también aquí tenemos varias preguntas de la audiencia y nos interesaría, bueno, lo que estoy detectando aquí desde Facebook y desde el chat del seminario es, la primera es, eh, Marco Antonio lanza un comentario sobre la experiencia propia que tiene, o que él tuvo, también como tal vez dando alguna especie de taller, pero él habla un poco de la empatía y él le gustaría pues, que profundizaras cómo las talleristas tenían que situar nuevamente o redefinir sus prácticas y si estos talleristas de alguna forma tenían empatía hacia estas, digamos, hacia la audiencia entiendo que eran pues con cierto tipo de capacidad distinta. Sí, tenían parálisis cerebral. Parálisis cerebral o capacidades distintas y cómo Ujú. empleaban, cómo se veía o confrontaban esta empatía para poder reflejarse con ellos, ¿no? Esa es la Ajá. primera pregunta que surgió y ahorita nos vamos como las otras. Si quieres, te las voy diciendo todas para que tú las vayas anotando y si puedes contestar o interconectarlas sería prudente, ¿no? Ok. Luego Judith Martínez lanza un comentario que, pues obviamente que esta tallerista, pues de alguna forma se somatizó con ellos, ¿no? Ujú. Y desde cómo sucedió esto, cómo lo percibió ella, esta afectación afectiva y experiencial de ver la imposibilidad de dar o brindar su trabajo a personas que tenían pues una capacidad pues distinta, ¿no? Es una pregunta inclusive pues que se puede relacionar con la primera. Ujú. Luego desde Facebook.
nos preguntan si el concepto de intercorporalidad puede aplicar a las respuestas, reacción o percepción hacia las personas que modifican sus cuerpos a través de procedimientos médicos. ¿Sí? Y Jessica Ponce nos pregunta también, ¿cómo puede la experiencia generar emociones en las personas al cambiar su contexto? ¿Sí? Y creo que, bueno, y Gabriel Castro Álvarez nos pregunta, ¿cómo se forma la culpa y la culpabilidad, durante la interacción de la cotidianidad? Entonces, estas son las preguntas que surgen y no sé si podrías profundizar Ok. en estas, sobre todo pues en las emociones suscitadas en los talleristas, si estas, además de la culpa, ¿qué otras estrategias Ujú. las empleaban las talleristas, además de, me imagino que tenían que improvisar un poco, pero qué estrategias socioafectivas se suscitaban, Mm, ¿no? ok. Muchas gracias. Bueno, en este caso particular, yo sí, lo que quiero decir es que como lo que hay es la parálisis, o sea, ¿qué implica la parálisis de esta tallerista que yo le denominé Ofelia? Implica que no pudo elaborar una respuesta que se considerara, que ella considerara adecuada. O sea, no hubo una respuesta. Entonces, estaban los niños con parálisis cerebral que no tenían movimiento o que se movían descoordinadamente. Le mandan un taller sobre Cricri para que hagan dibujos y entonces ella dice, ¿cómo van a dibujar si no se pueden mover? Y además, ella esperaba que tenía que tener una grabadora para ponerles las canciones mientras dibujaban o que oyeran las canciones y después dibujaran, no sé. Y el caso es que no tenía la grabadora. Entonces se encuentra sin los recursos materiales para llevar a cabo el taller y en esa circunstancia específica con los infantes con parálisis cerebral. Entonces, eso la lleva a ella a quedarse pasmada, dice, pasmada. No supo qué hacer. Entonces lo que hizo fue ponerse a cantarles cosas. Entonces les cantó, toda la hora del taller les cantó cancioncitas de Cricri. Eso fue lo que hizo, porque no pudo hacer nada más. Se quedó paralizada. Por eso es parálisis, se quedó paralizada. No tuvo respuesta, así punto. Esa fue la situación. Ahora, ¿dónde está la empatía con los niños? La empatía con los niños está en que ella está muy preocupada porque ella piensa que tiene que ofrecerles una experiencia agradable, una experiencia que a los niños les guste, que se vayan contentos y se ve incapacitada de hacerlo. Entonces, ella quiere brindarles una experiencia agradable, pero no puede porque ahora sí que el cuerpo no le responde. Así, punto. Dice que el cerebro se le cerró. Entonces, no pudo hacer nada, esa fue la situación. Solamente pudo cantarles tantito, y eso que no era cantante, ¿no? Entonces, cantarles mal además. Entonces, eso es lo que hace que la experiencia salga, que yo lo llame una experiencia pico, porque sale. Pues ella normalmente da sus talleres, se va contenta, siente que les dio algo agradable a los niños, que aprendieron algo, que dibujaron, que pintaron, lo que fuera, y pues se va bien. Pero de ese evento, ella se va pésimo. Y sabiendo, sintiendo que no hizo su trabajo. Entonces, eso es lo que hace que salga de la cotidianidad. Por eso digo que sale de la cotidianidad. Y no es que no haya empatía. Sí hay empatía con los niños, pero no puede responder. Ella no puede responder. Entonces, bueno, decir que pues, espero haber respondido. Creo que hay otros casos. Bueno, el otro caso que les iba a contar, así me voy a tener brevemente, es de era otro taller en otro contexto totalmente distinto. Hay talleres que se dan, por ejemplo, afuera de los museos, donde los domingos y donde asisten las familias, todos van niños y padres, o madres, ¿no? Entonces, era un taller sobre Dalí, y entonces hablaban de Dalí, que Dalí, las pinturas de Dalí y el surrealismo, y los niños tenían que pintar un sueño. Y entonces uno de esos niños pinta un tigre que está matando a alguien. Así un dibujo así como terrible, ¿no? Entonces, de un tigre matando a alguien. Y después siempre se les pregunta, ¿qué dibujaste? ¿Qué dibujaste? ¿Qué dibujaste? ¿No?
Y entonces el niño, cuando lo está contando, pues que es un tigre que está matando a alguien, dice, ah, soy yo que estoy matando a mi hermano. Es un niño chico. Entonces, así como que el niño se da cuenta que él está dibujando, que él es el tigre que está matando a su hermano. Y bueno, el contexto de esto es que el niño se había peleado con su hermano y que llevaban varios días enojados y sin hablarse. Y entonces cuando el niño hace este dibujo y le preguntan, él se da cuenta que está muy enojado con su hermano y que lo quiere matar. Y el resultado de eso es que va y se reconcilia con su hermano allí mismo. Entonces, el hecho de que a partir de ese dibujo el niño se haya reconciliado con su hermano, provoca como un conjunto de emociones en el niño, en el hermano, en la mamá del niño y en la tallerista a la que le pasó esto. Entonces, hay una, como que se conmueven todos y le dan ganas de llorar. Incluso cuando me lo contó, se le salían las lágrimas así de lo conmovida de que el hermano se hubiera reconciliado gracias al dibujo. Entonces, ahí hay una empatía que, claro, que se pone en juego. Pues la fraternidad, las ideas que se tienen de que los hermanos no deben pelear, de que los hermanos deben encontrar soluciones para los conflictos. Entonces, que a partir del taller se haya dado esta reconciliación, pues es algo importante. Y donde también se pone en juego, pues la biografía de la tallerista, por supuesto. Entonces, ahí es donde se producen los juegos de empatía, ¿no? Donde también los sentimientos, en este caso de las talleristas, pues están allí. Y pues sí, se empatiza con los demás, ¿no? Entonces, en ese caso, conmoverse, pues tiene que ver con esa empatía con el niño que fue y se reconcilió con su hermano, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la empatía. Podría dar muchos ejemplos de empatía de los talleristas con los niños, pero no creo que vaya por ahí, porque me podría tardar así mucho rato. Ahora, la otra idea, la de somatizar, esa me parece que hablar de somatización no me parece exactamente un término muy adecuado, porque como que es un término como más clínico, como que somatizas cosas que no puedes, es como un término del psicoanálisis, que entonces emociones o sucesos que no puedes elaborar, los llevas al cuerpo y somatizas, ¿no? Entonces se traducen en enfermedades o en contracturas o en cosas así, ¿no? Hay literatura sobre eso. Pero yo creo que desde esta perspectiva no lo podemos pensar así. No es algo que ocurre en la mente y se somatiza, se lleva al cuerpo, sino que la percepción ocurre en el cuerpo, se interpreta y sigue en el cuerpo. ¿Qué es esto de que el cuerpo es un campo de experiencia? Pensado así, no es que es algo que ocurre en la cabeza y luego se lleva al cuerpo, sino que está allí. Entonces, cuando ella se paraliza, en efecto, no puede mover los músculos. Punto. O sea, no puede, por ejemplo, no se le ocurrió decir ahorita vengo y ir a hablar con el coordinador y decir ese taller no lo doy, manda a alguien más, ¿no? Por ejemplo, hubiera podido hacer una acción o decir, a ver, yo les voy a tomar la mano y les voy a hacer que hagan un dibujito. O sea, hubiera podido encontrar otras acciones, pero ella se queda paralizada. Entonces, ahí está el cuerpo en el mismo momento en el que se interpreta, en el que se valora la situación, allí está el cuerpo ya paralizado. El cerebro cerrado, como ella dice, no es algo que ocurre, que se somatiza, sino que está imbrincado totalmente con las valoraciones que ella hace y con esta valoración que hace de que no está pudiendo improvisar, que no está pudiendo improvisar algo, pues para que el taller salga, ¿no? Entonces, yo cuestionaría la idea de, en esta perspectiva, hablar de somatización. Creo que el enfoque de la inclusión de lo corporal es desde otro lugar. Este, José, levantas la mano, no sé si quieres decir algo y después sigo. El micrófono, sí. Micrófono. Sí, bueno, yo quisiera subrayar algunas cositas de la presentación. Primero, pues Ah, bueno, agradecer, déjame. Me vas a subrayar, pero entonces déjame terminar con las preguntas. Ok, ok, Sale. adelante. Sí, creí que ibas a como engasarte en esto. Entonces, bueno, lo de la intercorporalidad, eh, yo creo que desde este enfoque, tanto lo de sordas como la antropología física crítica y esto, lo que plantea es que es un enfoque relacional. Entonces, no es que los cuerpos estén como solitos, aislados, sino que hay una relación continua que tenemos con los cuerpos de los demás.
todo el tiempo estamos en relación con los cuerpos de los demás y en esa relación con los cuerpos de los demás construimos nuestro propio cuerpo y nuestras respuestas a lo que percibimos en los cuerpos sujetos que son los otros, ¿no? Los cuerpos agentes que son los otros. Entonces, bueno, en la cosa más simple, ¿no? Cuando me paro para hablar con alguien, si ese alguien se me acerca mucho, yo me hago para atrás, porque hay una distancia social que tenemos interiorizada que no se debe transgredir. Y si se vuelve a acercar a esa persona, ya me incomodo, ¿no? Entonces ahí se construye esa intercorporalidad en este tipo de eventos. Y en cambio hay circunstancias que son diferentes donde se puede romper, como si estoy en el Metro Valderas, ¿no? Entonces ahí puedo estar más cerca y no pasa nada, ¿no? O se tolera. Entonces, y ahí también se está construyendo cuerpo, en esa intercorporalidad que es la relación con los cuerpos de los demás. Eso es lo que pienso ahora. Aquí hablan de lo médico. Yo no he estudiado las transformaciones que se pueden hacer algunas personas corporalmente, pues que pueden ser desde operarse la nariz hasta otras. ¿Y qué implica el vínculo con eso? Pues habrá que ponerlo en contexto y en situación. Creo que no podemos generalizar, que habrá que poner en cada situación qué tipo de transformación corporal se hizo, y en todo caso, si la pregunta es cómo me afecta a mí, que esa persona se haya hecho esa transformación corporal y que, tomando estas ideas de la configuración afectiva, pues qué valores, qué principios se confrontan a través de esta transformación. Entonces, como que yo pienso que eso llevaría como a pensar de qué manera mi corporalidad es confrontada a través de la transformación que otro hace de su propia corporalidad, ¿no? O sea, de que el cuerpo no se debe tocar porque es natural. O sea, como que hay muchas cosas que se pueden poner ahí en juego y es difícil decir una cosa general. Yo pienso que es contextuado y situado, y entonces habría que analizarlo en ese sentido, de manera contextual y situada. Este, y luego la pregunta, ¿de qué manera cuando se cambia de contexto cambian las experiencias y las emociones experimentadas? Pues eso es algo que todos podemos vivir. Me muevo en un contexto y cuando me traslado a otro contexto, eso me va a confrontar. No, si yo pienso en mi trabajo con los talleristas, pues debo decir que a mí varias cosas me confrontaron. Por ejemplo, yo tengo una base, tengo una plaza de docente investigador en la universidad hace muchos años. Entonces, cuando yo hice la investigación, estoy ahí, pues día a día con personas que no tienen seguridad laboral, que tienen que hacer cuentas, que se endrogan, que no saben si los van a contratar para junio, que pasan una serie de vicisitudes, este, todo el tiempo. Y entonces, la seguridad que yo tengo laboral contrastada con esa inseguridad, pues me provocaba muchas emociones, en efecto. Este, sí, por ejemplo, ¿no? Si pienso en eso. Entonces creo que es inevitable que tenemos emociones cuando nos cambiamos de entorno, pues también es parte de los choques interculturales, ¿no? Que se juegan otras normas y otros valores distintos a los que yo profeso y entonces, pues eso me choca, me choca en el sentido que me golpea y y entonces eso me provoca emociones de rechazo, de gusto, de envidia, de lo que sea, ¿no? Y eso no, digo, yo creo que nos pasa también incluso en el entorno en el que nos movemos, simplemente porque los otros son, pues es la alteridad con la que nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Hay una alteridad, o sea, los otros, pues son siempre, no yo, son distintos de mí y entonces yo me topo con ellos y eso me provoca emocionalidad. Entonces también pasa adentro, lo que pasa es que como que no nos fijamos tanto en ello porque no es tan fuerte como cuando me cambio de cultura o de entorno, pero si pusiéramos atención nos daríamos cuenta cómo hay muchas cositas donde el trato y la relación con los demás nos provoca emociones, este, continuamente. Todas nuestras relaciones están teñidas de emociones, continuamente. Todas nuestras relaciones, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones están teñidas de emociones. Eso de La que somos vida seres misma. racionales, así que hay que distinguirlo de lo emocional, pues ya está súper cuestionado. Somos seres emocionales
Y las emociones nos atraviesan continuamente, ¿no? Cómo las procesamos, cómo las expresamos y cómo socialmente se permite, ¿no? Es otra cosa, pero está continuamente presente. Ujú. Este, y bueno, por último, lo de la culpa. Eh, digo, tampoco yo he hecho un trabajo de investigación sobre la culpa o sobre la vergüenza, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que esos sentimientos vienen cuando sean de culpa o de vergüenza, y esos hay como matices, hay conceptualizaciones distintas, cuando se piensa que se rompió una norma deseable. Entonces, si yo transgredí una norma deseable, voy a sentir culpa o vergüenza. Se ha distinguido, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el nombre del sociólogo pero distingue la culpa cuando se transgrede una norma social. Entonces yo me siento culpable de lo que le hice a otra persona o a alguien, y entonces hay una idea de reparar, ¿no? Entonces, ¿cómo reparar ese daño que causé? ¿No? No, pienso, cuando yo era chica y los niños que jugaban ahí en la calle donde yo vivía rompían un vidrio, tenían que ir a la vidriería, conseguir el vidrio e irlo a instalar, ¿no? Y entonces así quedaba saldada la culpa porque se había reparado el daño. Entonces era un daño causado a otros. Y la vergüenza se ha distinguido en que la vergüenza ocurre cuando se rompe un ideal propio. Yo tengo que ser muy este, brillante intelectualmente, o lo que sea, ¿no? Muy honesta, muy, lo que sea, ¿no? Muy, lo que sea. Yo tengo ese valor que lo considero, también se puede indagar por qué, pero es una cosa más personal. Y por alguna circunstancia se rompe. No, por ejemplo, yo tengo que ser muy honesta. Y me detienen en la calle un policía y decido darle una mordida para que no me lleve el coche al corralón. Y entonces ahí siento vergüenza por haber hecho eso. No es porque haya hecho un daño visible, palpable, pero rompe con ese ideal que yo tengo de no participar en la corrupción, por ejemplo. Entonces habría esa distinción, pero como que esos sentimientos surgen, creo que en términos generales sí se puede decir, y habría que ver de qué manera se manifiestan las cosas particulares, pero tiene que ver con romper ideales, normas, valores que se consideran valiosos. Y entonces viene este sentimiento. Pues los que estudian la psicopatía dicen precisamente eso, que son personas que pueden causar daño sin tener ningún remordimiento. Y entonces ahí es donde como lo contrario, ¿no? Puedo hacer daño a los demás o daño a mí mismo sin sentir absolutamente ningún sentimiento negativo. Entonces, en ese sentido, como que se recupera la virtud de este tipo de sentimientos, porque no son como señales de que se está causando un daño, ¿no? Digo, si se considera que esa norma es buena, ¿no? Que ese valor es bueno y debe conservarse. Entonces, creo que esa sería la respuesta que yo tengo para esto de cómo se produce la culpa en lo cotidiano. Ok. Y pues ya, creo que es todo lo que tengo que decir de las preguntas. Ahora sí, Josefina, si quieres apuntar. Sí. Bueno, no, yo quería comentar en general de la presentación de Almadea, que me parece que, eh, bueno, ha logrado tener esta aspiración que yo siempre he manifestado de tratar de articular lo teórico con lo empírico para lograr de esta manera hacer explícitos los procesos de construcción del dato antropofísico, ¿no? En este caso, y dar lugar a estos procesos de interpretación que tú misma subrayaste, ¿no? Y que ahora mismo también con tus respuestas estás dando elementos ampliados a partir de tus procesos de interpretación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me parece que es una presentación que esperaría que estimule a la audiencia a ver cómo es que a partir de una pregunta, de un interés particular entre un grupo social caracterizado por un tipo de trabajo, se pueden desarrollar ciertos acercamientos, ciertas interrogantes que tú vas más o menos respondiendo a lo largo de la investigación, ¿no? Ciertamente todos los conceptos
que tú trajiste aquí a esta presentación son conceptos complicados, ya lo vimos, no son fáciles de definir, no son fáciles de articular en una investigación para someterlos a prueba y para ver cómo podemos explicar estos procesos. Por ejemplo, pues bueno, nada menos el de cuerpo, el del embodiment, el de procesos somáticos de atención, de sordas, el de intercorporalidad, que tú también acabas de ya hacer una referencia, y, y bueno, y el de experiencia, ¿no? El de experiencia que creo yo, que viene a ser la guía más eficaz en una indagación que como antropólogos físicos podemos hacer sobre lo que ocurre en el cuerpo, sobre las posibilidades del cuerpo, sobre los acontecimientos del cuerpo que no se pueden de otra manera explicitar si no es a través de la experiencia, ¿no? Yo creo que pues logras en este escaso tiempo que tenemos para las presentaciones, hacer estas articulaciones que me parecen muy atinadas e interesantes. Yo tenía aquí, bueno, también subrayar algo importante que dijiste desde el principio y que también hacia el final vuelves a retomar y que nada menos es esta cuestión de la situacionalidad, ¿no? Ujú. El cuerpo como una condición de situación. Y tú en la última intervención, al hablar de la culpa, al hacer el, el comentario de si yo soy muy honesta, pero si me encuentro con alguien que me va a alterar la vida, pues le doy una lana, ¿no? Pues esas son respuestas situacionales, definitivamente, y que hay que pues, saber también abordar y comprender. En este sentido, creo que es muy interesante este acercamiento que tú lograste al decir, bueno, no me interesa, digamos, situaciones de marginalidad, de vulnerabilidad, sino la vida cotidiana de un conjunto de trabajadores Ujú. poco estudiados, ¿no? La vida cotidiana. Y es en la vida cotidiana donde encuentras situaciones pico, situaciones vulnerables, situaciones a las que hay que generar procesos de indagación y de interpretación desde la experiencia de los sujetos. A mí me parece muy interesante, me parece interesante también, creo que nos va a dejar para seguir reflexionando sobre ello, porque no es fácil, el tema de la experiencia no es fácil, pero sí creo que habrá que subrayar, tú lo dijiste en algún momento, la experiencia eh, es una expresión personal, situacional, particular, no es, se da, para decirlo en términos sencillos, se da en primera persona, ¿no? Ujú. Así que, bueno, yo creo que tenía por ahí una pregunta que ya se me perdió, Bueno, nada más una pero cosita, se da en primera persona, pero no aislada del contexto y del entorno sociocultural al que se exactamente, pertenece. nunca jamás, nunca jamás, ya lo hemos dicho, no hay sujeto, cuerpo sin contexto. Tú Ujú. quieres interpretar lo que ocurre en un cuerpo, no hay manera, de ninguna manera, que no sea articulando siempre así a su situación y a su contexto, ¿no? Ujú. Y bueno, esto era también un poco porque aquí en el chat, María Fernanda comentaba, mencionó que las emociones son como el pegamento de las experiencias. Entonces mi pregunta sería, si nuestras experiencias se viven a través de las emociones, el controlar o reprimir nuestras emociones limita o afecta la manera en la que vivimos y aprendemos de nuestra experiencia. Yo creo que, bueno, acá la pregunta es para ti, pero me gustaría
participar también en esto. Yo creo que aquí aplica el tema de la situacionalidad definitivamente, ¿no? O sea, y bueno, yo también en relación a emociones controladas o limitadas, qué sé yo, tengo muchas referencias de mis investigaciones, pero lo voy a dejar para que tú lo respondas. Y bueno, no, gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y insisto en subrayar esta importante acción que pedimos en antropología física, que sea una reflexión permanente entre la teoría y el dato. Ujú. Adelante. Sí, gracias. Pues bueno, es que no sé, cuando pienso en emociones reprimidas, pues pienso en el psicoanálisis, ¿no? En esos contenidos del inconsciente que están reprimidos y de los que no nos damos cuenta, pero que operan, ¿no? Es como que lo que me viene. Pero si yo siento una emoción y tengo que controlarla, eso es parte de la experiencia. Y entonces eso es lo que habría que analizar. ¿Cuál es, de dónde surge la emoción? O sea, ¿qué procesos cognitivos y valorativos se pusieron en juego para que yo experimente esa emoción? ¿Y qué es lo que se pone en juego para que yo tenga que controlarla o controlar la expresión? Porque hay muchas maneras de expresarlas, unas que son socialmente más aceptadas que otras, ¿no? Pero el control de la emoción es parte de la experiencia, no es una cosa que sucede en otro lugar, sino que también sucede en el cuerpo. Digo, cuando yo estudiaba las cosas, por ejemplo, de Wilhelm Reich, pues, ¿qué es lo que dice Wilhelm Reich? Que en la contractura muscular está el impulso y el freno del impulso. Entonces, si yo tengo un impulso, por ejemplo, de golpear y golpeo, pues ya queda, ya golpeé. Pero si yo tengo el impulso de golpear y me freno, queda una contractura muscular en el puño, por ejemplo. Entonces, no es que sean dos cosas que están como separadas, sino que está la emoción y el control de la emoción y articuladas son parte de la experiencia. Y yo pienso que así es como habría que analizarlas. No es tanto que limiten la experiencia, sino que el control emocional es parte de lo experiencial. Además, si me permites, Ujú. todos esos procesos generan posiciones de interpretación y de significación articuladas a ello. Tú piensas ¿cómo se llama? En la represión interna, qué sé yo. Yo estaba pensando en cómo se controlan las emociones en una empresa de Telmex, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y cuáles son los detonantes. El detonante, bueno, pues es ese de el control de las emociones. Lo que genera eso es una serie de procesos de Ajá. significación y de acción de las operadoras Ujú. diversos y que están implicando también parte de su experiencia cotidiana y de sus experiencias a la mejor pico, ¿no? Ah, sí, claro. En Pero fin. es como que es otro ángulo, ¿no? Como que cuáles son los dispositivos que se ponen en juego en las Ujú, instituciones para ujú. ejercer control emocional, como también para Pero ejercerlos en los imagínate cuerpos. lo que genera ese tipo de cosas, una Claro. experiencia Ujú. brutal, ¿no? De, Sí. de respuesta corporal de muchas reacciones, incluida, por ejemplo, la enfermedad, como lo he Sí. estudiado con las niñas de Chalco. En fin, Ujú. Sí. ¿alguna otra pregunta ¿Tomás? No, o no, más quieres? no mía, pues, sino estoy retomando las preguntas de los demás. Ah, Por ejemplo, y algunos comentarios sí. que hacen, bueno, te felicitan por la ponencia y que es muy Gracias. interesante este concepto que tú desarrollaste sobre experiencias pico, porque permite el transcurrir entre lo individual y lo social, lo psíquico y lo biológico, Ujú, lo externo y lo interno, ¿no? Y entonces ujú. eso es muy relevante bueno, para la audiencia, sobre todo Rebeca Cruz, Ah, te dice esto. Y hay ah, pues, una gracias a ti. pregunta que se me hace interesante que la realiza Aranza Sofía López, que se hila con otra pregunta pues, más adelante, es cómo influye el contexto emocional previo de los jóvenes en la intensidad con Ujú. la que se vive una experiencia pico. Es decir, me imagino que si en este caso que pusiste, si la tallerista ya hubiera tenido alguna experiencia previa
frente a Ujú, una audiencia con de cuerpos diversos, pues entonces hubiera sido pues muy distinta, otra ¿no? respuesta. Ujú, Pero de todas maneras, ella pregunta si es posible generar experiencias pico también frente a experiencias previas, frente a experiencias previas similares, ¿no? Y, y hay aquí una pregunta que también la hilo ya para que tú vayas encontrando forma de cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo. ujú, ¿A qué retos éticos, políticos te enfrentaste en la investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando se nombra los conceptos de discapacidad o capacidad diversa o cuerpos diversos, y ujú, ¿qué posicionamiento tuviste frente a estos conceptos? ujú, ¿Qué posicionamiento ético, pues, nos puedes, pues, tomaste para que nos orientes? ¿Sí? sí. Bueno, no me queda muy claro esto del contexto emocional previo de los jóvenes. ¿Cómo a qué se refiere? ¿De qué manera el contexto emocional previo de los jóvenes influye en las experiencias que tienen? No sé si plantea, por ejemplo, en esos contextos que son difíciles, jóvenes que crecen en contextos violentos, donde es fácil pues, recurrir a la violencia para resolver conflictos, como si eso fuera un factor que determinara las experiencias. Pues yo pensaría que lo determina como cualquier otro, o sea, marca o deja huella en las experiencias que tenemos como cualquier otro, porque hay una continuidad de la experiencia, dice Dewey. Pero, por ejemplo, para alguien que vive cotidianamente la violencia, a lo mejor que haya ciertos, no sé, golpes, no es una experiencia pico. ujú, Y a lo mejor la experiencia pico la constituiría otra cosa. ujú. No tenemos que pensarlo Lo contrario. necesariamente, ¿perdón? Lo contrario, digamos. Ajá, es lo que estaba yo pensando. Hay veces que una experiencia de ternura Ujú, puede ser la experiencia pico que rompe exactamente, con lo que se tiene conocido de todos los exactamente. días y hacer que un sujeto se Exacto. derrumbe frente a recibir un acto de Ujú, ternura. Entonces, sí. como que hay que pensarlo en muchos matices, no como que sea algo negativo. O sea, es el ejemplo que yo tenía el de la parálisis, pero no necesariamente. Entonces, el contexto emocional previo siempre va a Ujú, tener un efecto, bueno, va a tener un impacto en cómo vamos a vivir las cosas y qué vamos a experimentar como lo ordinario o algo que rompe completamente. En el ejemplo que ponías ahorita, en efecto, yo tenía otro tallerista que era también otro artista visual que para su tesis de licenciatura había trabajado en un hospital psiquiátrico dando talleres de pintura. Y entonces, pues él ahí desarrollado cierta práctica y no tenía ningún problema en trabajar con personas con capacidades diferentes. Lo hacía, se sentía seguro. No es que fuera el superducho psiquiatra, por supuesto que no, pues él era artista visual, pero se sentía que tenía herramientas para poder trabajar. Incluso su tesis había sido sobre eso, sobre ese taller en lo particular, o esos talleres que había dado en el psiquiátrico. Entonces, en efecto, como que la experiencia previa de los sujetos tiene un efecto en cómo viven las cosas y en las experiencias que tienen. Para él no hubiera sido una experiencia pico, me queda claro. Hubiera encontrado recursos para trabajar con ese grupo, ujú, ¿no? Porque es distinto para cada quien. Este, entonces, bueno, eso es lo que podría decir de lo de cómo influye el contexto previo. Ahora, la cuestión de cómo denominar, que creo que es algo de lo que, bueno, la verdad es que hace años cuando yo comencé a trabajar, pues no estaba muy en la mente, no estaba muy no circulaba mucho este tipo de precauciones que uno tiene que tener para expresarse y evitar tener cuidado, no solamente cómo se expresa uno en relación con lo políticamente correcto o evitar términos peyorativos, sino yo creo que hay algo que va más allá de eso, que es cómo el cuestionamiento propio que uno tiene que hacer respecto a cómo piensa alrededor de ciertos temas, ¿no? Y que pues es un poco lo que se decía antes, ¿no? Que las personas que transforman sus cuerpos, ¿no? Digo, sin meterse en más, suele haber mucha crítica entre ciertos grupos de mujeres con las que se hacen cirugías plásticas, ¿no? Consideradas como vanas, superfluas, etcétera. Entonces, ujú, pues ahí está. Entonces, sí, hay que cuestionarse
¿Qué vínculo tiene uno con eso, más allá de los términos que se utilicen y que se consideren como políticamente correctos, adecuados, o incluso los que marcan las instituciones, como las formas en las que hay que trabajar? Yo tengo conciencia de que aquí dije mucho los niños, por no decir los niños y las niñas y así, por economía, o decir los infantes y no los infantes y las infantes. O sea, sí, me doy cuenta de que yo hice eso, que no tiene que ver con querer anular al género femenino ni nada, sino por agilizar. Pero creo que sí hay que tener cuidado con cómo se expresa uno, pero sobre todo con cómo experimenta uno eso, cómo lo piensa, cualquier diversidad en relación con lo que uno es, porque siempre nos confronta. Y entonces tenemos que ver cómo nos vinculamos con eso que nos confronta, sea lo que sea. Creo que va más allá de cómo se establece eso. Ahora, si yo pienso en cuestiones éticas, no me, de que tuve que tener cuidado en la investigación, me acuerdo de un momento en el que hubo un niño donde alguien, pues, en un taller decidieron dar fichas, como esas del conductismo, dar fichas si te portabas bien o si te portabas mal. Entonces te daban unas fichas si te portabas bien y otras si te portabas mal. Entonces había un niñito que no quería participar en el taller. Primero no había querido ir cantando, los llevaban cantando de un salón al otro y él no había querido cantar. Y luego llegó al taller, era un taller como de teatro, y entonces él no había querido participar en la obra de teatro. Y entonces el asistente o el asistente del tallerista se dedicó, primero, le comenzó a dar fichas negativas, rojas creo que eran, y verdes las buenas, algo así. Y entonces al final el niño había acumulado una cantidad de fichas rojas por no haber querido ni cantar, ni hacer la obra de teatro, ni no me acuerdo qué más, tenía como cuatro. Total que el niño sale llorando. Este, y cuando lo llevan con su mamá, el niño estaba realmente mal, porque además él decía, pues si yo no quería cantar. Ahora, uno sabe que se les pone a cantar porque es un medio de control conductual, para que vayan cantando y no vayan, ¿no? Entonces, eso, pues eso está súper estudiado en los jardines de niños. Entonces, él no quería cantar, pero no estaba molestando a nadie. Simplemente iba calladito en la fila, pero tenía que cantar. Entonces, yo allí me tuve que frenar de intervenir, y decir, bueno, pues así es como están aquí manejando las cosas educativamente, yo no estoy de acuerdo, pero yo hubiera intervenido con la mamá, con el coordinador de los talleres, con el asistente del tallerista, con el tallerista, porque a mí me indignó muchísimo esa situación, aunque también puede parecer una situación que no es muy, dramática, a mí me pareció terrible y sí tuve que frenarme mucho para no hacer una intervención que hubiera sido un poco, este, no, no mesurar. Entonces, pues sí, estas cosas ocurren. Y, y pues ya. Y bueno, pues no sé si haya tiempo para otra pregunta. Nos faltan 5 minutos. Bueno, pues acá, Marco Antonio Pérez Gaspar dice, en un taller de género, al hacer la lectura de mi artículo donde hago un comentario a mi padre, fue muy criticado, por la tallerista, algo que las personas asistentes se quedaron impactadas por la respuesta. Mi tío, me encanta. Joder. Años después, dice... leí un texto de la tallerista donde abordaba el Día de la Madre, al contar que su mamá los había abandonado y su padre fue quien los sacó adelante. No sé. No, que este no fue, perdón. Aquí está esta. Me parece muy interesante cómo se entrelazan los procesos de somatización y embodiment de las emociones en las personas en general y hasta qué punto estas expresiones podrían influir a través de mecanismos epigenéticos, por ejemplo, la transmisión biológica y cultural de dichas vivencias. ¿Crees que es posible modificar la significación de estas vivencias e influir en el soma? Mm. Era la pregunta, perdón. Ah, bueno, esa es la pregunta. Yo tengo que pensar que sí. Tengo que pensar que sí, porque si no sería terrible. Entonces, claro que pienso que mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de cambiar nuestras significaciones y de interpretar de maneras distintas, pues, sucesos que nos acontecieron en distintos momentos de la vida. Y además, también la sociedad cambia, los grupos en los que nos movemos cambian. ¿No? Por ejemplo, yo que estoy en lo educativo, a mi mamá como castigo la hincaban con los brazos en cruz en la ventana, ¿no?
como castigo. Eran muy corporales los castigos en esa escuela católica a la que ella asistía, y pues esto ahorita sería impensable, ¿no? Y ella dice, pues así era antes, ¿no? No es que tampoco se azote tanto, pues así era antes, a mí me parece terrible, porque las normas cambian, las maneras como las sociedades se transforman, entonces claro que eso también hace que haya significaciones distintas. Y los procesos de vida de uno, las experiencias de uno hacen que uno resignifique lo vivido previamente. Entonces, yo creo que en todo momento se pueden cambiar las significaciones. Las significaciones se resignifican a lo largo de la vida, también a partir de la propia experiencia, ¿no? Así es. También. Ujú. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues eso sería. Bien. Muchas gracias, Almadía, por este gran reflexión colectiva que haces. Esperemos que la audiencia pues haya tomado los conceptos. También preguntan si es posible que además de de los textos que compartiste, si es posible que nos compartas una lista para que nosotros la divulguemos, Ok. pues, para poder leer algunos textos, para que la audiencia vaya empapándose de los conceptos que tú manejaste para tu trabajo. Y Sí. pues nada, pues agradecemos mucho a Almadea que pues, haya venido y que nos haya compartido su trabajo. Y los esperamos eh, la siguiente sesión, que será, déjenme, aquí la tengo, el 28 de agosto, el 28 de agosto de las 13 horas a las 15 horas. ¿Sí? Entonces, Una gran sesión, permíteme, Tomás. Vendrá nuestra queridísima Olga Sabido a presentarnos un trabajo verdaderamente revelador también. Así que los invitamos a que estén presentes. Esa sesión la haremos presencial y también en línea. Por favor, no falten. Y si no hay otra cosa, a mí me gustaría, si pueden prender su cámara para tomar una foto para tener el registro de esta sesión. Me encantaría, así que, porfa, Bueno, pues muchas gracias, Tomás. no, Y pues bueno, José. venga, venga, no sean tímidos. Jessica, Daniel, qué gusto verte. Bueno, ahí va, ¿eh? Sonrían. Espérenme porque faltan varios, son muchos, muchos. bueno, son alrededor de 50K y en Facebook Sí, 7 sí, tenemos sí, sí. 30. Bueno, son bastantes y no todos quisieron prender su cámara, así que nos quedamos con los que sí. Ahí va otra, Bueno, ¿sale? Muchas gracias. Por favor, no sean tímidos, participen, pregunten y que tengan comunicación con nosotros. Podemos seguir compartiendo algunas ideas que se hayan quedado por ahí. Les agradezco su presencia. Gracias, Almadea. Gracias, vale, muchas Tomás. gracias, José. Nos vemos. Gracias, Gastón, a todo el equipo de Observatorio de la OCA, de la ENA. Muchas gracias.